Este, Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre un análisis comparado de sentencias, en donde vamos a hablar también como sobre la argumentación jurídica, lógica judicial y un discurso populista en Monterrey, Nuevo León, sobre el problema del agua que ocurrió en 2022. Mi nombre es Irving Castillo y estoy con mi compañera Victoria Chávez. Bueno, comenzando con la introducción. Este videoensayo analiza cómo distintos tribunales justifican sus decisiones. Se comparan dos sentencias derivadas de la crisis de agua en Monterrey. El estudio evalúa lógica jurídica, métodos interpretativos y fundamento normativo. El análisis abarca hechos, normas, principios y razonamientos, donde también se busca mostrar cómo la argumentación define límites al poder público. La comparación evidencia su impacto en derechos y políticas públicas. Empezamos con la argumentación legislativa que justifica normas que buscan resolver problemas sociales. Su razonamiento es prospectivo y diseña políticas públicas. En materia de agua, que es el tema que estamos abordando, define obligaciones estatales, sostenibilidad y distribución. La crisis de Monterrey evidenció vacíos normativos y fallas de planeación. El debate legislativo influyó en la regulación del suministro y gestión. Incluye criterios de igualdad, eficiencia y derechos humanos. Pasamos con la argumentación judicial y populista. La argumentación judicial busca decisiones coherentes, racionales y fundamentadas. Debe basarse en normas, principios, pruebas y métodos interpretativos. En crisis sociales tiende a aparecer como respuesta rápida al malestar. Los tribunales también deben de tomar distancia crítica frente a la opinión pública. Ambos evitan caer en decisiones reactivas y populistas. La justificación interna explica si la decisión del juez se deriva lógicamente de los hechos y normas aplicables. Se analiza la coherencia entre premisa y conclusión, mientras que la teoría externa, la justificación evalúa si las razones del juez están sustentadas en principios, valores y reglas válidas. Aquí importa muchísimo la Constitución, los derechos humanos y los principios generales de derechos. Pasamos con la ponderación. Esta busca resolver conflictos entre principios incompatibles. Consiste en determinar cuál principio tiene mayor peso en el caso. Es el método interpretativo predominante en derechos humanos. También justifica decisiones, excepcionales en contextos de crisis. Pasando a la lógica jurídica, esta lógica analiza coherencia, consistencia y racionalidad. Se apoya en datos, normas y estructuras argumentativas. Ambas decisiones son replicables y verificables. La lógica clara evita arbitrariedad, fortalece la legitimidad judicial. El contexto en el que nos basamos en este caso, hace un tiempo Monterrey vio una de las crisis hídricas más graves del país, eso en el año 2022. Hubo fallas en la planeación, mantenimiento y respuesta gubernamental. Esto provocó tensiones sociales, reclamos de ciudadanos y una exigencia de intervención judicial. Las sentencias que vamos a analizar aquí responden directamente a ese contexto. El tema adquirió una alta relevancia pública y política, aumentó la presión social hacia las autoridades municipales y estatales, y los tribunales debieron equilibrar legalidad y urgencia. La crisis se convirtió en un asunto más que nada de derechos humanos. Pasando con las sentencias, en la número 1, la crisis provocó devasto grave y afectación a grupos vulnerables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó pruebas de riesgo sanitario y de protección, ordenó medidas inmediatas para garantizar mínimo vital y limitó la discrecionalidad administrativa. Refuerza también obligaciones positivas del Estado. En la sentencia número 2, se evaluó responsabilidad a funcionarios por omisiones en gestión hídrica. La cuestión jurídica es si la omisión configura falta administrativa grave. El tribunal vinculó hechos con deberes incumplidos, concluyó que la omisión incrementó el daño social, ordenó sanciones y medidas correctivas que tienen impacto directo en políticas públicas. En la comparación de esta metodología, pues ambas sentencias utilizan una ponderación, pero con alcances distintos. Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación se centra en principios constitucionales, el Tribunal de Justicia Administrativo se enfoca en responsabilidades concretas. La Suprema Corte analiza derechos, mientras que los tribunales de justicia analizan una conducta hacia servidores públicos.
Ambas resaltan una urgencia y una protección social. La argumentación es más abstracta en la Suprema Corte, es más fáctica y técnica en los tribunales. Ambas buscan el mismo objetivo, garantizar el derecho al agua. El riesgo del argumento populista ocurre cuando el juez decide según presión social, no según el derecho, que se puede usar el lenguaje emocional o condenas simbólicas. En estos casos, los jueces mantuvieron técnica jurídica. Ambos fallos se apoyan en pueblos y principios. A pruebas. La fundamentación evita sesgos emotivos, como también se logra el equilibrio entre legalidad y contexto social. En conclusión, para finalizar este tema, podemos decir que la argumentación jurídica es esencial para decisiones legítimas y racionales. Las sentencias analizadas muestran coherencia interna y fundamentos sólidos. La protección del derecho al agua se justifica mediante la ponderación. Los tribunales evitaron decisiones populistas y mantuvieron criterios técnicos, y la comparación demuestra consistencia en derechos humanos. El razonamiento judicial impacta directamente en políticas públicas. Ambos fallos fortalecen la responsabilidad estatal y el análisis confirma que la argumentación define justicia y sobre todo legitimidad. Ya por último, mostramos las referencias en las que nos basamos para realizar nuestra investigación y exposición. Y muchas gracias.